Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a ustedes y gracias por estar aquí esta noche. En un programa anterior de La Tabla Redonda, que titulábamos La leyenda de los dioses blancos, llegamos a la conclusión de que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América, que él tenía un carácter mesiánico y que los indios esperaban a los dioses blancos que, según la leyenda, llegarían por mar. Y así recibieron como a dioses a los conquistadores. Muy pronto, sin embargo, se dieron cuenta de quiénes eran los hombres que habían llegado. Hoy, esta noche, vamos a hablar de los huicholes. Ellos han permanecido aislados en lo alto de las montañas de la Sierra Madre Occidental de México. Acercarse a ellos es como tomarse una droga, emprender un viaje y llegar a un pasado precolombino. John de la Riva, que es director de la Tribuna de la Casa de América, en la cultura huichol, curiosamente, la droga, hablábamos de la droga se usa como una puerta de percepción y, sin embargo, para el mundo occidental como nosotros, resulta que es uno de los más graves problemas con los que nos encontramos. ¿Cómo se explica esto? Pues yo creo que lo has dicho. La metáfora de la puerta supone que hay una realidad trascendente a la que se accede. Yo creo que nosotros hemos endiosado nuestra realidad y las drogas ocupan un papel de Dios que castiga, margina, en el caso, por ejemplo, de los heroinómanos, o premia con un recreo ligero en las drogas de entretenimiento, que se llaman. Esto no siempre ha sido así, porque, por ejemplo, en el País Vasco, en el siglo XVI, existía una cultura similar a la de los huicholes. En lugar de peyote se ingería veladona u otras hierbas, y en lugar de los venados, como el que tienes pintado en el peyote que te preside, existía el macho cabrío de los aquelarres. Es decir, que yo diría que esta división es un tanto ficticia, porque en el tiempo, si es que vivimos tiempos diferentes, los huicholes y nosotros hemos conocido también esa realidad doble, ese conocimiento, esa trascendencia, esa puerta, y teníamos nuestros venados, que eran esos machos cabríos, y nuestras drogas perfectamente asimiladas. Juan Negrín es escritor. El problema del que estamos hablando es el uso adecuado de esas plantas desconocidas por la ciencia y el abuso por parte de la sociedad de las mismas. Mire, parece que un problema es que nosotros vemos las drogas o lo que consumimos sin ningún respeto. Para el huichol, usar el peyote es ir a tratar de abrir justamente unas puertas, sí, hacia todo un mundo de la memoria colectiva de nuestros antepasados. Entonces uno, antes de tomar estas drogas, tiene que limpiarse, uno tiene que purificarse. Y así como un Timothy Leary había dicho, hay que tomar el LSD para tener una buena relación sexual, los huicholes, al contrario, nos dicen que antes de tomar el peyote hay que quedar sin sensaciones sensuales. Uno tiene que dejar de acostarse con la mujer, dejar de tomar sal, uno tiene que empezar a ir por un camino difícil y solamente al final de ese camino tomará uno el peyote cuando amanezca el sol y será como la primera luz que amaneció sobre este mundo. Entonces es una situación muy diferente porque están hablando de una cosmovisión mágica, ¿verdad? Y están haciendo esto después de haberse preparado por respeto hacia esa planta u otras plantas también, porque usan el kieri, una planta bastante desconocida por la ciencia, pero que para los huicholes es preferible no usarla a usarla sin estar preparado para usarla. Y muchos huicholes que sí la usan no por querer usarla, pero porque así lo manda en cierta forma su familia, su propia relación con sus antepasados. Jorge Alberto Lozoya es diplomático y miembro de la Academia de Derechos Humanos de México. ¿Cuáles son las señas de identidad de los huicholes? Vamos entrando ya un poco más en este pueblo. Bueno,
podría afirmarse que la seña fundamental de identidad es la sobrevivencia de un mito globalizador que le da a los huicholes una ubicación precisa en el cosmos y en la naturaleza. Esta sobrevivencia casi intacta de este mito integrador es lo que hace, a mi entender, una sociedad como la huichola tan atractiva y fascinante al hombre occidental, cuya vida cotidiana se define per se por el fraccionamiento. O sea, en Occidente ha desaparecido el mito integrador, no solo ha desaparecido, sino que toda la sociedad empuja en contra del mito único a favor de un cosmopolitismo sumamente interesante de final del siglo XX. De manera que los huicholes, junto con los tibetanos, algunos pueblos de África, algunos de América del Norte, son de los pocos que conservan aún la coherencia de su manera de ser, lo cual, repito, los hace para nosotros también, al mismo tiempo, muy atractivos, pero al mismo tiempo ininteligibles. A través de estas imágenes nos vamos a acercar más a este pueblo. Es un auténtico documento. Los indios huicholes se asientan principalmente al norte del estado de Jalisco y al oriente de Nayarit. Un pequeño número habita en el sur de los estados de Durango y Zacatecas. Su territorio está atravesado por la Sierra Madre Occidental, que constituye una de las regiones más inaccesibles y aislada de México. Los huicholes emigraron en 1531 a estas montañas para alejarse de los conquistadores españoles. Aquí permanecieron independientes hasta que fueron sometidos en 1722. Su aislamiento geográfico ha propiciado que conserven puras sus costumbres ancestrales, su religión y su peculiar visión del mundo, constituyendo el grupo indígena menos aculturado de América Central. Los huicholes habitan en rancherías situadas en un radio de 25 kilómetros del pueblo y se reúnen cuando celebran alguna ceremonia o festividad. En la cabecera de la comunidad viven las autoridades civiles, elegidas por los ancianos de la tribu. También las autoridades religiosas, que dirigen todo lo relacionado con las deidades y su culto. El maracame es el chamán huichol. Reúne entre sus potestades la de médico, mago y sacerdote. Este puesto es hereditario y el titular enseñará sus cantos y su arte a uno de sus hijos. Al chamán se le atribuyen poderes sobrenaturales. Es además el depositario de las tradiciones y el maestro de ceremonia de los huicholes. La vivienda huichola es un cuarto de planta rectangular, piso de tierra y paredes de adobe. Los matrimonios son endógenos. Si se casan con una persona ajena a su tribu, tienen el riesgo de perder su propia identidad. La economía de este pueblo indígena se basa en el cultivo del maíz, frijol y calabaza, que son sus alimentos básicos. El maíz, planta sagrada para los huicholes, se siembra todavía empleando la tradicional coa, una especie de vara de madera para abrir agujeros en las laderas inclinadas y pedregosas donde germinará el grano que encierra la mazorca bendecida por los dioses. Los huicholes tienen un apretado calendario ceremonial, numerosos ritos menores y costumbres. Durante la celebración de ciertas festividades religiosas, como la ceremonia del ciclo agrícola, y para entrar en comunión con las deidades, ingieren peyote, pequeño cactus de corona ancha, plana y sin espinas, que contiene más de 30 alcaloides, entre ellos la mezcalina, su principal componente alucinógeno. Para los huicholes, el peyote tiene extraordinarios poderes terapéuticos para el cuerpo y el alma. ¿Se puede marcar una diferencia entre el uso, el abuso natural de los alucinógenos o el uso ritual de los mismos? Esta pregunta se la hago a José María Poveda, que es un psiquiatra y además viajero y que conoce muchísimos pueblos y raros, extraños.
Pues efectivamente es muy importante esa diferencia a la que apuntas entre el uso ritual y el uso superficial. Entiendo que es fundamental y además celebro que se pueda conocer más lo que es la cultura del pueblo huichol de una manera muy específica. Entiendo que con motivo pues, de esta celebración que estamos teniendo, difícilmente vamos a devolver los materiales que en algún momento se sacaron de allí, el oro y la plata, cuando además eso es muy complicado porque mucha de la plata terminó en la India, terminó en China o en Japón con aquellos galeones que pasaban por Filipinas. Pero dar dignidad, devolver la dignidad al pueblo indio me parece una necesidad que es básica en el momento actual. Entiendo que el uso no es solamente ritual entre los huicholes de estas sustancias, sino es un uso funcional. Cuando se utilizan alucinógenos en los grupos indios, aparte de que hay, por así decir, una persona de probada experiencia, pues se ha hablado ahora del maracame, del brujo de alguna manera, del chamán o del payés según las zonas, aparte de que haya una persona que conoce perfectamente esa experiencia, la utilización se practica con dos ideas fundamentales en mente. Una es un uso funcional, por ejemplo, para la caza, y otra es un uso de aprendizaje. La persona aprende a través de estas sustancias un mapa del mundo que le va a ser de gran utilidad. Cuando hablamos de los huicholes, ya la trilogía huichol, que entiendo como muy básica, es efectivamente el maíz, que es una constante prácticamente entre los indios, al mismo tiempo que el peyote, pero el venado. El venado es una de las señas fundamentales en la cultura huichol. Y en las ceremonias alucinatorias de los huicholes se termina, o es una parte fundamental, el encuentro con el venado y con el mensaje del venado. Entonces yo quería terminar diciendo que el uso es fundamental, que sea ritual, que se conozca el contexto del grupo en el que se está tomando, y en concreto, cuando el huichol busca el venado, está buscando una cosa que es francamente bonita, así como en los animales de poder cada animal le dice al indio, algo que a nosotros no lo dicen a lo mejor los periódicos o la televisión, pues al indio los animales le cuentan cosas, y el venado lo que cuenta es gentileza, la llave para abrir los mundos, para trascender, para llegar a más allá, es siempre la gentileza, y el venado es un maestro de gentileza que dice un proverbio, dice, es más fuerte la gentileza que la fuerza, y nada hay tan gentil como la fuerza real. Doreen Metzner es directora de programas internacionales del Quinto Centenario. José María hablaba ahora de los chamanes. ¿Usted cree que hay un vínculo como un hilo conductor entre los chamanes americanos, los budistas, los asiáticos? Sí, hay un vínculo histórico muy importante y también hay un vínculo moderno, muy reciente, muy esperanzador. Previo a la expansión del budismo en Asia, las culturas dominantes eran de tradiciones shamanísticas y esas fueron las culturas que fueron trasladadas a las Américas y dispersadas por ellas en la época de la Gran Migración, ¿no? Ahí es donde se desarrollan sociedades que ya diferenciándose mucho entre sí y ya distanciándose a sus hermanos y sus primos en Asia, culturas que desarrollan una muy intensa relación del individuo con lo sagrado en la naturaleza, ¿no? Hay una adoración de la naturaleza, hay una integración, en algunos casos casi perfectos, con el medio ambiente. Estas culturas, mientras se van desarrollando en las Américas, se van aplastando poco a poco en Asia por la expansión del budismo, aunque en algunos sitios, como en algunos lugares de Corea, de Japón, todavía sobreviven núcleos donde todavía incluso hoy en día se practica el chamanismo. Ahora, hoy en día, algo muy interesante es que en Asia, desde el Asia, ha surgido una nueva iniciativa un poco para reunir esas culturas de base común, y esa iniciativa ha surgido del propio Dalai Lama, que frente a la pérdida de la relación del hombre con lo sagrado, tanto en la naturaleza como con su propia naturaleza interior, el Dalai Lama busca una reintegración de esas culturas, tanto del budismo como de las culturas chamanísticas americanas, y se desarrolla un intercambio de chamanes americanos con
con sacerdotes budistas, y se está creando en estos momentos un centro en el norte de India que puede ser un lugar de encuentro entre los dos. Basilio Baltasar, que es escritor, también nos va a hablar ahora de un lugar que se llama el desierto de Virikuta, donde él viajó y tuvo su experiencia, que nos podría explicar ahora. Bueno, el desierto de Virikuta es la tierra que citaba antes Juan Negrín, en donde crece el peyote y a la cual los huicholes peregrinan alguna vez a lo largo de su vida. De todas maneras, yo creo que lo importante para un viajero en este caso sería despojarse de todo aquello que con tanta lentitud ha ido adquiriendo y conformando su propia visión del mundo, es decir, su propio prejuicio del mundo. Cuando yo empecé a pasear solo por el desierto de Virikuta, experimenté una sensación difícil de describir, pero que en cualquier caso podría resumirlo de esta manera. Aquel desierto poseía una insospechada fertilidad y aquel desierto estaba sostenido por una profundidad casi oceánica. En ese desierto, en el que apenas unos cactos y unos matorrales soportan el vuelo de unas águilas emblemáticas y simbólicas, tiene lugar la caza del peyote. Cuando estaba con el grupo de huicholes que habían ido en peregrinación a la Tierra Santa, a la Tierra Sagrada de Virikuta, pude observar como algunos de ellos estaban sentados ya en una profunda introspección frente a Tatevari, el dios del fuego, mientras otros estaban cazando el peyote por los senderos misteriosos del desierto y que solo ellos conocen y de los cuales es difícil volver si uno no está bien acompañado. En cualquier caso, en aquel momento tuvo lugar una escena terrible que me será muy difícil olvidar, sobre todo porque toda aquella paz, toda aquella serenidad fue drásticamente rota por un acontecimiento que me sobrecogió y me dio auténtico miedo. La mayoría de los huicholes estaban siguiendo al dios venado en ese camino de gentileza que citabas antes, pero uno de ellos empezó a inquietarse, empezó a gesticular de una manera cada vez más violenta y empezó a blasfemar. Esto dio paso a una serie de gritos que destrozaron el silencio del desierto. Se dirigió hacia uno de sus compañeros y le arreó una tremenda patada en la cara. Entonces sacó el machete y se dirigió en primer lugar contra mí. Pues gracias al cielo intervinieron otros huicholes, lo bloquearon como en un partido de rugby y lo ataron con correas en el suelo mientras aquel seguía gritando de una manera terrible, insisto, y sobrecogedora. Tal como me explicó luego el Maracame Alfonso, que fue mi conductor durante este primer viaje mío a Virikuta, le acariciarían, procurarían que le pasara aquel ataque de pánico, pero inmediatamente después sería duramente amonestado. Todo aquello le ocurría al huichol por una sencilla razón: no había confesado todos sus pecados públicamente delante del abuelo fuego. Entonces comprendí que el peyote puede ser la puerta de un cielo cuya naturaleza yo desconozco, pero desde luego en aquel momento fue la puerta de un infierno que pude ver. Con estos datos les invito a acompañar a los huicholes precisamente a Virikuta. Los huicholes invocan a sus dioses con términos de parentesco. Tatewari, dios del fuego, nuestro abuelo. Tayaupa, dios del sol, nuestro padre. Nakawe, la diosa de la fertilidad, nuestra bisabuela. Los hermanos mayores, dioses del maíz y del peyote. Los dioses masculinos se asocian con la temporada de sequía y los femeninos con las lluvias o estación del crecimiento. El huichol pasa gran parte de su vida en fiestas y ceremonias. De mayo a agosto, es decir, durante la temporada seca, son frecuentes las ceremonias para pedir lluvia. La cacería del venado y el sacrificio de reses están vinculados siempre con ceremoniales religiosos. La carne se consume durante estas celebraciones. Cuando el gran dios de Ikuli apareció por primera vez, se mostró como un venado, y cada una de sus huellas se convirtió en peyote,
la planta de la vida. La peregrinación en busca del cactus sagrado, la caza del peyote, es el eje central de la cultura de este pueblo indígena, tal vez los mayores peregrinos del mundo. En septiembre, los representantes de los diversos distritos del territorio inician su viaje en fila india, paso tradicional de los caminantes huicholes. Su fin es recoger la planta que se encuentra cerca de la ciudad de San Luis Potosí, en la tierra mágica de Wirikuta, la tierra del divino peyote y de las deidades ancestrales. El viaje de ida dura 17 jornadas. Permanecen en el lugar durante 3 días y tardan 23 más en regresar. Durante este tiempo y los 3 meses que pasan hasta que se celebra la fiesta, se abstienen de sal y sexo. Para la ceremonia del peyote, los huicholes se pintan la cara con dibujos simbólicos. Utilizan una raíz amarilla. Los dibujos punteados tienen distintos modelos, pero todos son símbolos del fuego. El peyote se seca en los templos o en las casas y se reúne en forma de cuentas alargadas como si fueran inmensos collares. La planta seca, mezclada con agua, se muele en metate. Se obtiene un té espeso que se ofrece a los asistentes a la fiesta en pequeñas cantidades. En la cultura huichol, el peyote es una especie de comunión con la tierra, el Padre Sol y espíritu de la vida. Y así durante miles de años, porque nada parece haber alterado el alma de estos doctores, o Wixárika, como se denominan ellos mismos en su propio idioma, un pueblo que lucha por conservar su cultura tradicional. Juan Negrín, ¿lucha realmente este pueblo por conservar sus tradiciones constantemente en sus ceremonias, por defender sus ideas, sus tradiciones, su mundo metafísico, si se quiere decir así? Bueno, este pueblo lucha mucho por transmitir sus tradiciones, no por conservarlas, porque no estamos hablando de una cultura muerta, estamos hablando de una cultura viva, donde el padre, desde que, si es conocedor, trata de iniciar a su hijo a los 5 años, cuando todavía no tiene ningún concepto sexual, cuando todavía no se distrae, y trata en ese momento de iniciarlo hacia un conocimiento de la armonía. La armonía para el huichol es muy importante, no hay que hablar demasiado del oriente, del sol, nuestro padre, del peyote, pero también hay que reconocer el occidente, de donde nació toda la tierra, todo el mundo, el océano, nuestra madre, las lluvias, nuestras madres, la tierra, nuestra madre, y todo esto tiene que ser armonizado. Un buen peregrino debe también de peregrinar hacia el mar, hacia el océano Pacífico. Y entonces el huichol lucha por hacerlo en su familia, transmitiendo en vivo este conocimiento hacia sus hijos o hacia sus ahijados. José María Poveda, en algunas ocasiones hemos estado hablando y hemos escuchado la palabra visión, visionario y tal. A veces hablamos de los santos que tienen visiones y qué será eso de las visiones. ¿Podríamos aclararlo desde el punto de vista psiquiátrico? ¿Qué es una visión? ¿Qué son esas visiones que tienen los huicholes cuando se drogan? Bueno, es que esta cultura precisamente es una cultura que se diferencia como muchas otras de estas culturas tan interesantes, en que no es una cultura de canal auditivo, como la cultura occidental, que ha tenido sus grandes éxitos a través del hablar, de la conversación y del uso de las palabras, aunque sean las palabras escritas. Con la televisión esto está cambiando, sino que son culturas que en vez de ser auditivas son visuales. Son culturas que se podría decir que son de este hemisferio derecho, en oposición a las culturas de hemisferio izquierdo. Y esto lo que conlleva es que ese mundo se viva, como apuntaba antes don Alberto, se viva como instantáneo en vez de secuencial. Todas las cosas pasan a la vez.
Entonces, pues es una cultura holística, esta es una de las cuestiones que tiene de gran interés. Y en este contexto de una cultura holística de hemisferio derecho, en la que lo visual es más importante que lo verbal, es curioso que el uso de estas sustancias, por ejemplo, tienen la característica de ser de purificación y no de intoxicación. En Occidente, cuando se usan estas sustancias, son para intoxicarse, para inebriarse. Sin embargo, el contexto de utilización allí de todas estas sustancias y de esta propia cultura supone una limpieza global de todo el cuerpo, no supone una ebriedad. Y en el uso que hacen esta gente cuando utilizan los alucinógenos para cazar es porque estos alucinógenos tienen un carácter hiperestésico, como muchos otros. Entonces, efectivamente, se crea una cierta simpatía entre los cazadores. Por ejemplo, en algunos pueblos de selva es aún más evidente. Cuando se va de caza se van varios días por la selva y obviamente uno se pierde y unos cazadores se separan de otros y es muy difícil encontrarse en la selva. Entonces, por un acuerdo se dice, pues el cuarto día, al amanecer, vamos a tomar esto. Y entonces, tomando esa sustancia, son más capaces de reconocer a dónde están los otros. O sea, no es solamente que el maracame utilice el alucinógeno para decidir cuáles van a ser los buenos caminos para buscar el venado, no solo en el viaje mental, sino en el viaje también real. No es un mapa alucinado en el sentido de fuera de la realidad, es un mapa que pasa por la realidad. Entonces, en la selva, el uso de estas sustancias, y entre los huicholes igual, permite no solo descubrir hacia dónde, sino luego una intercomunicación entre los sujetos y ello. Y a su vez, cuando se toma el peyote, igual que cuando se toman, por ejemplo, los hongos allí en Nepal o en el Tíbet, se está en contacto simpático con esas sustancias y la búsqueda de esa sustancia es natural, no ofrece una dificultad. Sin embargo, para la persona que no está visualmente en ese mapa, no lo siente. Yo querría terminar este punto diciendo que realmente es como que ellos son muy capaces de lo que dice Castañeda, de cambiar el punto de encaje, es cambiar la modalidad perceptiva. O sea, yo noté cuando estaba, sobre todo, esto era en Canadá, más en el mato allí entre los árboles, que a veces cuando vas a buscar frutillas, vas a buscar cerezas pequeñas, endrinas que llamamos aquí, al principio pones mucha atención para verlas y cogerlas. Pasado ya un tiempo, al segundo o al tercer día, te das cuenta que es como lo hacen ellos, se cogen al tacto, no hace falta mirar, al pasar la mano, las que están ya maduras se quedan en la mano y las que están verdes no las coges. Entonces eso implica un cambio en el canal sensorial. Esta gente no están en nuestro canal sensorial, auditivo y racional, sino están en un canal visual, instantáneo en el sentido de McLuhan y no secuencial como el nuestro. El tiempo va de otra manera. Vamos a entrar ahora en el campo, en el mundo visual de los huicholes. Basilio Baltasar este verano se trajo una muestra de arte huichol, una exposición que se hizo en Pollensa, en Mallorca. ¿Podrías contarnos un poco, antes de ver las imágenes, cómo fue este encuentro? Bueno, gracias en primer lugar a la participación y el entusiasmo de unos amigos como Juan Negrín, que cedieron parte de su colección para que pudiera ser expuesta en Pollensa, en donde, como sabes, para enmarcarlo un poco, es un ciclo de exposiciones que se dedican siempre al arte de las otras culturas. El primer año fue de arte aborigen australiano, el segundo de arte budista tibetano y este año fue de arte indígena huichol. Y en este sentido es importante volver a repetir que lo que se intentó es un acto simbólico cuya importancia siempre tiene que ser recordada, porque la potencia no pertenece solo al poder, sino también a la intención de la mente, que en este caso pues puede organizar un acto como este. De lo que se trataba precisamente era de devolver a las culturas indígenas tan olvidadas, tan despreciadas y tan descuidadas toda la dignidad y la integridad cultural que tienen, queramos o no queramos, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. En cualquier caso, fue muy interesante comprobar que la reacción del público, de la gente que asistió durante todo el mes de agosto a la muestra, fue muy dispar, muy diversa. Hubo gente que en principio se sorprendía de la habilidad artesanal de unos indios capaces de realizar con tanto primor y con tanta perfección unas tablas que sabéis que están hechas con hilos de lana que se pegan con cera caliente sobre unos tableros. Hubo otra gente, quizás los más interesantes, algunos artistas que no tuvieron vergüenza de confesar siempre en privado que todo aquello les agitaba y les conmovía profundamente. Yo creo que la clave estuvo en el enfrentamiento entre toda la artificiosidad
voluntarista del arte contemporáneo que ha perdido las conexiones con los sustratos más profundos del ser, en donde la creatividad es energía pura, y estos artistas huicholes, muchos de ellos renunciando al nombre y a la firma, que son capaces de protagonizar escenas como esta, en la que un artista huichol, después de varios meses de no realizar ninguna tabla, se le preguntó: bueno, pero tú, ¿por qué no haces tablas? Y él dijo: es que yo ya no sueño. Es muy importante relacionar el arte huichol no con la voluntad por ser artista, sino por la condena a serlo gracias a la experiencia del mundo de los sueños. Y lo que está codificado en las tablas huicholas es todo el legado mitológico de una cultura y toda la experiencia real no falsificada de esos artistas anónimos, muchos de ellos, que lo materializan en una tabla. Dorin Metzner, por parte del quinto centenario también hubo mucho interés o se participó también en esta exposición. El quinto centenario acogió el proyecto de la exposición de arte huichol con mucho entusiasmo porque, por un lado, se trata de una exposición que es una mirada insólita a un mundo de un lenguaje mágico mitológico riquísimo, y a la vez los cuadros tienen una calidad artística realmente espectacular. Por otro lado, una de las bases fundamentales del quinto centenario es la divulgación de las culturas precolombinas, destacando especialmente su enorme diversidad y riqueza, cosa que es muy desconocida para casi todos. Hemos hecho un ciclo de 10 grandes exposiciones sobre culturas precolombinas, empezando con las culturas, digamos, las altas culturas precolombinas, los aztecas, mayas e incas, y luego hemos hecho, bueno, digamos, unos maravillosos viajes por otras culturas, por ejemplo, por la cultura precolombina taína, las culturas del Amazonas, las culturas de Patagonia, etc. Entonces, esta exposición, bueno, nos ha encantado poder colaborar en ella, y estamos intentando ahora ver cómo podemos compartirlo con otras ciudades en España y desarrollar una itinerancia, por lo menos en Madrid y Barcelona. Vamos a entrar ahora en una iglesia en Pollensa, en Mallorca, y vamos a ver el arte huichol. El arte de los huicholes es un arte religioso, esotérico, una forma de orar, de suplicar y de trascender. Entre los huicholes, todo adulto es un artista. Cada uno de los hombres sabe cómo hacer los avíos votivos que ofrecen a los dioses. Y cada mujer, los tejidos con diseños que constituyen el arte decorativo de la tribu. Todos los diseños que aparecen en morrales, pañoletas, túnicas, camisas y faldas significan plegarias solicitando algún beneficio material o protección contra daños, o bien veneración hacia alguno de los dioses. Los artistas huicholes de hoy realizan sus composiciones empleando los símbolos tradicionales de su cultura. También incorporan su propia experiencia visionaria y reproducen en las tablas la magia de sus alucinaciones después de ingerir su alucinógeno sagrado, el peyote, el divino venado peyote. El arte huichol es también un arte de geometría, un juego de variaciones rigurosas de ciertos modelos, todos inspirados en formas de la naturaleza: la flor, el águila bicéfala, el venado, la criatura más pura sobre la tierra, la ardilla, la serpiente, símbolo del agua, surgen como súplicas de protección a la deidad que representan. Las tablas huicholas captan la luz, el color y la fuerza de la naturaleza, llena de simbolismos para este pueblo indígena que ha guardado su legado cultural intacto durante miles de años, aislado entre los abruptos barrancos y los altísimos picos de la Sierra Madre Occidental de México.
José María Poveda, hemos escuchado antes ya explicaciones artísticas de este arte. Desde el punto de vista psicológico, ¿tú cómo lo explicarías? Bien, es un lenguaje, aunque sean pinturas. Se puede entender también como las pinturas egipcias, por ejemplo, o incluso los ideogramas chinos o japoneses. Son representaciones visuales cargadas de valor simbólico en sí mismos. Y esos símbolos, por un lado, tienen mucho de específico de la propia tribu, pero también parte de lo que se está diciendo aquí es una persona con la adecuada preparación emocional puede captar en esos símbolos mucho para sí mismo. Y en este sentido, como que más que la propia historia de la tribu, que ellos no tienen un concepto histórico en el sentido nuestro, sino los valores de la tribu aparecen en todos esos dibujos. Y a su vez, cada uno de esos dibujos representa una especie de estado en el desarrollo de la propia persona. Se ha hablado antes del ensoñar, y precisamente es que esta gente no es simplemente que no sueñan por la noche cuando están durmiendo, sino que ellos también cultivan un estado que llamaríamos de ensoñación, quizá más próximo al que tendríamos en España pues en verano a la hora de la siesta, pero que es más profundo y más lleno de contenido para su vida. Ellos son capaces, estamos hablando de una gente que trabajará a lo mejor más cerca de 4 horas del día que de las 18 que puede trabajar una persona en una capital europea y que tiene tiempo para fantasear. Entonces ellos buscan ese mundo del ensueño, y muchos de estos cuadros provienen de ese mundo del ensueño, y en ese mundo del ensueño, con gentileza, es del que toman decisiones útiles para la tribu. Entonces no es tan importante saber en el sentido de acumular información, sino en el sentido de saber interpretar las señales de la realidad para con gentileza adaptarse a ellas. Probablemente esta persona a la que aludías antes, que tuvo pues este horrible viaje, pues no había hecho la lectura adecuada de la propia tribu, no se había ido a purificar al fuego. Aunque también me choca que cuando fuiste a la India casi te pilló una vaca, ahora vas para México y te encuentras otra situación de esta, no tienes un camino realmente duro. Jorge Alberto Lozoya, estamos entrando en un mundo realmente misterioso, mágico, del campo y del mundo huichol, ¿no? Las instituciones mexicanas realmente tienen intención de conservar todas estas tradiciones. Bueno, está planteando usted un problema capital, porque somos más de 85 millones de mexicanos que estamos enfrascados, cada quien desde su perspectiva y desde su propia plataforma política y vivencial, en identificarnos como mexicanos a partir de nuestras diferencias. O sea, hay un propósito nacional a rajatabla de democratización, pero que no es una democratización uniforme, sino que aspira a que cada quien tenga el derecho a ser diferente. Esto es un reto extraordinario porque hacia las comunidades indígenas, de las cuales sobreviven muchas en México, hay, además de un reconocimiento de su diferencia, tenemos que admitir una deuda histórica colosal. Esto sí lo quiero subrayar, porque aquí estamos muy a gusto, esto es un ambiente elegantísimo, todo funciona con la gran tecnología, estamos todos a gusto. Yo llegué en un avión ayer desde México solo para tener el honor de estar con ustedes aquí. Sin embargo, los huicholes y otros grupos indígenas de México viven en condiciones muy precarias. Hay una deuda de todos nosotros de 400 años. Hay problemas severos de salud pública, de educación, de búsqueda de opciones, porque como bien dijo el señor Negrín, los huicholes y las otras civilizaciones indígenas de América no están congeladas, no son un objeto de museo, sino son sociedades en evolución ellas mismas. Él habló de la transmisión del conocimiento. Ese conocimiento, cuando se transmite, además evoluciona. Entonces tenemos que encontrar la forma de respeto a la tradición, a lo que está atrás y a un futuro real, un futuro tangible para esas civilizaciones dentro de un marco de diversidad. Y esto nos plantea otro asunto muy delicado, que es el de la evolución democrática en sí del fin del siglo XX. Todas las tradiciones, todas, tienen puntos negativos. Tienen puntos que de alguna manera explican los atrasos económicos o el aislamiento político o el no éxito
en términos occidentales. Como nosotros hemos aprendido en el mundo occidental a encontrar nuestros defectos, y vivimos en una época de una autocrítica feroz, el mundo occidental, también estas sociedades han cometido graves errores en el pasado. Los tienen y los están identificando, y su mejor deseo es precisamente evolucionar dentro de su propia línea. Se habló aquí mucho del aislamiento de los huicholes, pero al ver ustedes la película, habrán visto que hay un sinnúmero de sincretismos. Por ejemplo, muchos traen un sombrero muy típico de México. Vimos muchos objetos de plástico. Por ahí vi una botella de Coca-Cola, no sé si la percibieron ustedes. Y estas son decisiones de modernización que la propia comunidad va tomando. El problema es no imponerlos, el problema es no degradarlos, pero tampoco presumir por un deseo esteticista que estas gentes no buscan un futuro también de apertura. En México hay entonces, desde la ciudadanía y a partir de ella, en las instituciones, desde políticas hasta culturales o de salud pública o de beneficio social, un dilema extraordinario que compartimos, por cierto, con toda América Latina, y me estoy dando cuenta que con Europa también. John de la Riva, es que las ideas que está exponiendo ahora son interesantísimas, porque justamente nosotros en este programa, la gente que nos sigue, sabe que hablamos mucho de las ideas tradicionales, y parece que en ese discurso, cuando se habla de tradición, hay como una riña contra la modernidad, eso que está diciendo él. Es interesante este punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante. Además, México tuvo el valor de convocar una reunión en San Cristóbal precisamente para tratar este tema en el que se dio la dicotomía entre tradición y modernidad. Y yo fui bastante pesimista en la reunión, quizá porque formando parte de ese mundo fragmentado al que aludía Jorge Alberto Lozoya, me resultaba muy ininteligible la problemática indígena, una vez que la planteábamos en términos de modernidad, como se planteó en esa reunión, es decir, en que se hacían alusiones a resoluciones de Naciones Unidas, al futuro concreto de las poblaciones indígenas. Y yo creo que quizá el único punto en el que podemos encontrar un encuentro entre esa modernidad y la tradición es en la invención, en inventar una tradición, que creo que es la verdadera modernidad. Creo que la humanidad, abocada como está, por un lado a esa fragmentación y por otro a una cultura democrática mundial a la que se camina muy rápidamente, tendrá que inventar una tradición que sepa integrar las culturas indígenas, y la huichol no menos que otras. Pero no sé si esto es quizá un cúmulo de buenos deseos, porque en la reunión quedó bastante claro que había un trauma, un enorme foso entre las dos concepciones, tanto de las indígenas, que eran de supervivencia o de control de su tradición, y otras. Y hay dos ejemplos que me parecen bastante útiles en este punto, y es que en Europa tenemos una población indígena como es en Laponia, que tuve ocasión de visitar el año pasado y que me pareció completamente indígena según los parámetros huicholes, es decir, completamente marginada y, en cierto modo, en el caso de los lapones, alcoholizada y sometida a todo tipo de ignorancia y de vejaciones por parte de los países europeos circundantes. Y tenemos, en cambio, este otro punto de invención de una tradición, que es el de Japón. Japón pasa por ser hoy en día quizá uno de los exponentes punteros de la modernidad, y sin embargo todos podemos reconocer en Japón que la tradición o las formas de vida del Japón actual son un invento. Sí, sí. Juan Negrín, sigamos con esta idea, progreso, tradición. A mí no me parece que el progreso sea siempre necesariamente un avance. Esto se nota para mí entre los huicholes, porque el grupo que acabamos de ver en las fotos, naturalmente, es uno de los tres grupos huicholes. Hay tres tribus. Es el grupo un poco más aculturado de los tres. Es el grupo entre el cual vemos más alcoholismo, tristemente, ¿verdad? Y también es el grupo en el cual hemos visto más enfermedades, como una epidemia de sarampión terrible que mató pues, a 100 personas entre ellos, pero que no alcanzó a llegar a los huicholes que no estaban tan en contacto con el mundo moderno, y esos huicholes a lo mejor no viven peor que los que están más en contacto con la civilización. Este es un problema que hay que analizar, ¿verdad? Y también hay que pensar que en la tradición hay mucho de invento dentro de parámetros completamente tradicionales, ¿verdad? Porque se reconoce entre los huicholes que hay maestros chamanes que reinventan, reconocen, ¿verdad? Y así como hay maestros artistas, para el huichol hay aquellas mujeres, por ejemplo, que copian los patrones
de sus abuelas, de sus madres, pero también hay aquellas mujeres que inventan nuevos patrones. Y ellos reconocen la invención, no nada más es una copia de lo pasado, completamente uniformizado. Hay que tomar esto en cuenta. Basilio Baltasar, creo que también quieres apuntar algo sobre este tema que estamos tratando ahora. Bueno, cuando este pasado mes de agosto Su Majestad la Reina inaugura la exposición de arte indígena Huichol, no es por casualidad, sobre todo porque al mismo tiempo en la misma iglesia está Juan Negrín, que además de ser uno de los especialistas en el arte huichol, pues es el nieto del presidente de la República que llevaba su mismo nombre. Quiero decir que en aquel acto simbólico de la inauguración de la exposición de Pollensa no solo pues se conmemoraba ese reencuentro digno entre dos mundos, sino también entre una generación de españoles que en ningún caso nos reconocemos herederos de la Inquisición, que al mismo tiempo que perseguía y que quemaba a los indígenas americanos, estaba persiguiendo y quemando a los librepensadores españoles, de los cuales nosotros nos reivindicamos como herederos legítimos. Quiero decir que en cualquier caso el acto simbólico de Pollensa es un acto de buena voluntad, pero no hay que olvidar que hay un abismo que nos separa de la cultura huichola como de cualquier otra cultura indígena. Desde mi punto de vista, estas culturas están irremisiblemente condenadas a languidecer en la periferia de la opulencia. Creo que esta tendencia tan ilustrada y tan culta de museificar el mundo también les va a afectar a ellos y los va a martirizar, intentando que con fondos gubernamentales y que con buena voluntad se les conserve en una especie de reserva. Eso está bien porque, bueno, es un reconocimiento de la diversidad cultural, es un reconocimiento de sus derechos que en ningún caso hay que pensar por un momento que pudiéramos olvidar. Pero de lo que tenemos que ser conscientes es que este abismo difícilmente es salvable, porque lo que es para los huicholes mitología, para cualquier ciudadano occidental es fantasía. Lo que para un huichol es cumplimiento ritual, para nosotros es esclavitud. Y lo que es visión se convierte para nosotros en superstición. Quiero decir que la dicotomía, a mi juicio, no estaría entre tradición y progreso, sino entre tradición y libertad. De alguna manera, esto que Popper describe tan magistralmente en La sociedad abierta y sus enemigos, la transición de la sociedad tribal a la sociedad en donde manda, quizá de una manera disparatada, pero de una manera efectiva, el individualismo, es en donde deberíamos enfatizar nuestra posición respecto al conflicto, tradición o libertad. Pues María Bóveda. Sí, yo quizá señalaría, efectivamente esto que estás diciendo, pero ¿por qué? Dice, bueno, pues porque son gente que más que lógicos son estéticos. Por ejemplo, a la hora de decir esto quiero, esto no quiero, no van tanto por un proceso racional como nosotros, cuando con un proceso casi visual estético. Y en este sentido, lo que sí que quería señalar es que hay cosas que sí que podemos aprender, por ejemplo, de ellos, de salud. No tienen varices, por ejemplo, muchos de ellos. Sus partos son mucho mejores. Carecen de muchas enfermedades digestivas que nosotros son comunes. Su tasa de cáncer es más baja. Entonces, en este sentido, como médico, me resultan muy interesantes los modos de vida en lo que tienen de calidad de vida y de los que podemos sacar cosas. Por ejemplo, esta gente, los indios en general, no usan sillas, no usan caminos rectos como estos suelos nuestros. Y entonces su cuerpo, su uso del espacio es diferente. Al usar la hamaca duermen de otra manera y sus maneras de usar ese espacio no tienen que ver con los nuestros. Podemos aprender de ellos, no solo que les hemos transmitido enfermedades infecciosas, ellos también en ocasiones han transmitido a los que iban de otras partes o ese contexto geográfico lo ha transmitido, pero sí que es importante el ver que de ellos podemos sacar un aprendizaje igual que ellos pueden sacarlo de nosotros. La síntesis es lo importante. Y John de la Riva, no sé si al hilo también de esa síntesis, ese pasado y ese futuro, el no convertir el mundo en un museo, Amerindia hacia el tercer milenio, ¿qué queréis decir? Bueno, ese era precisamente el título de la convocatoria de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Con la figura emblemática de San Cristóbal detrás, que quizá, recogiendo un poco lo que ha dicho Basilio, sería hacer una lectura del mundo más a la luz de las casas que de Torquemada. Y pensando que en América es la tierra donde las utopías han tenido su asiento, donde la gente ha acudido con la posibilidad de reinventar su vida, quizá podamos asistir en el próximo milenio a una lectura muy diferente de lo que es el mundo indígena
tal y como lo conocemos hoy, no museificado, sino quizá japonizado, niponizado. Ojalá sea así. A ver, señor embajador, ¿será un museo ese futuro o realmente habrá un tercer milenio para esas culturas? Yo creo que si todos nos lo proponemos, habrá un espacio. No el que nosotros probablemente hoy vemos, algo que fue evidente en el seminario Amerindia hacia el tercer milenio al que asistió John de la Riva, cuyo propósito, por cierto, era políticamente muy interesante. Se trataba de que antes de la cumbre iberoamericana de Guadalajara, los propios intelectuales indígenas disertaran y analizaran sobre cuál era la recomendación que ellos iban a elevar a la cumbre de Guadalajara sobre su propio futuro. Se decidió al hacer esto, y por eso estaba John y estaba otros importantes intelectuales no indígenas, que el problema, si es que es problema del indigenismo, es también el de la diversidad, como ya dije, y que si vamos a ser creativos respecto a los indígenas de América, es porque son, entre otras cosas, minorías respetabilísimas que merecen y exigen sobrevivir y evolucionar. Entonces había ahí desde gentes que venían de China o gentes que venían de la India y que escuchaban desde afuera su propia realidad vista de ida y vuelta. Como resultado de ello surgió una declaración de San Cristóbal Las Casas, que fue elevada después al presidente Salinas de Gortari como anfitrión, que él a su vez comunicó a los mandatarios y que en su espíritu está contenido en la Declaración de Guadalajara. Se la traigo desde México, aquí están los resultados de San Cristóbal. Gracias. La música y el baile están siempre presentes en las fiestas y en las ceremonias del pueblo huichol. Muchas de sus canciones van acompañadas de instrumentos nativos con un sonido muy prehispánico. También tocan el violín y la guitarra con auténtica maestría. Con su música les dejamos y hasta el próximo sábado en la Tabla Redonda. Vale.